Sin comentarios. Sin comentarios. Proteína de 3.5 en 24 horas. No se repiten las preguntas, solamente que le cambian las alternativas. Tienen que explicar nuevamente la pregunta. La cólera. ¿Qué es la cual? Las preguntas que ponen. Ah, no está en Chile. Pero si le repiten la misma pregunta, muchachos, le cambian las alternativas. No, no repiten. ¿Pero Bueno, no sigue algunas. 3.5? Sí, eso sí repitió. Hay una que me estaba contando Marco Antonio que le habían puesto dos presiones en la misma pregunta. Y salimos leyendo ayer. Sí, salimos leyendo ayer. Pero le cambiaron las claves. Pero por eso, pues, ¿qué quieren? Que le pongan la misma pregunta, la misma clave, no se pasa, pues ya. Yo marqué que era un esto proteínico, o sea, era una pérdida proteínica importante, pero parece que eso no era. Es que depende de lo que le están preguntando. Nefrótico. ¿Era nefrótico? Tiene 3.5. Ya. Vamos a hablar rápidamente de anatomía del sistema nervioso. Vamos a hacer repasar algunas cosas básicas. Y mañana vamos a empezar con la parte que tiene que ver con el examen. El examen del sistema nervioso es un examen en realidad más o menos largo, ¿no? Sí. Es otro de los capítulos en los cuales uno tiene que aprender a ver varias cosas en el examen físico. Entonces, vamos a concentrarnos en aprender a ver las cosas que tenemos en el examen clínico. Y vamos a tratar de discutir algunos temas puntuales que me han pedido, que no hay, efectivamente he visto que no hay en el sílabo, en enfermedad cerebrovascular. Y entonces vamos a intentar discutir algunas cosas que son importantes, ¿no? La gente está muy bien en la parte respiratoria, pero creo que ni la mitad de eso van a ver, ¿no? Porque el sílabo está solamente para 2 semanas. Sí. Así que bueno, tenemos que hacer un esfuerzo para ver cómo vamos. ¿Ya? Doctor, de la parte de nervioso, ¿cuál es la parte del examen físico más importante? ¿Auscultación? Todas son importantes. La Inspección. ocultación no, la ocultación no sirve. No. Inspección. Exacto, el nervioso sirve más la inspección. Hay un tipo especial de percusión que es la evaluación de los reflejos. Hay varias partes del examen físico neurológico. Primero es la evaluación del estado de conciencia. Esa es una parte amplia en realidad. Vamos a tratar de comprimirlo pero es necesario que ustedes sepan que, por ejemplo, para evaluar bien el estado de conciencia no basta ver que solamente esté despierto, no, sino que hay varias escalas para ver. Eso por un lado. Hay que ver el estado de conciencia. La marcha es algo parte importantísima de la evaluación neurológica. Pues siempre que vamos a evaluar neurológicamente, pues tenemos que hacer que camine. Le hacemos que camine y nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas que nadie se da cuenta. La marcha, el estado de conciencia, la parte motora gruesa y motora fina, la parte de la sensibilidad y los reflejos son más o menos todo lo que tenemos que aprender a ver en el aparato o en el sistema nervioso, ¿ok? Sí. Esas cosas tenemos que aprender, eso es lo que me corresponde a mí como profesor de práctica. Vamos a ver igual, vamos a discutir algunas cosas referidas a patología y a síndromes porque igual están parte del sílabus, pero esas cosas, esas 5 que les he dicho, las tenemos que aprender en esta 2 semanas. Vamos a ver un poco el sistema nervioso. El sistema nervioso es el sistema más especializado del cuerpo humano. Es el responsable de conectarnos con el entorno y adaptarnos al entorno. Cada uno de los aparatos y sistemas tiene su importancia, pero el sistema nervioso es de especial importancia, porque es la manera como nosotros nos conectamos con el ambiente que nos rodea, a través de la sensación que nos permite saber lo que está ocurriendo en el entorno. Eso es convertido en señales eléctricas que el cerebro interpreta como calor, frío, dolor, y nos permite pues generar respuestas automáticas, como en el caso de los reflejos. Yo, por más que quiera dejar mi dedo en la flama, no es posible, no sale inmediatamente. Y otras respuestas que son ya integradas en la corteza, que entonces son respuestas conscientes y voluntarias. El encéfalo, que es la parte más prominente del sistema nervioso central, recibe esa irrigación, y esa irrigación es el 20% del total del gasto cardíaco. Esto es una cifra que siempre les van a repetir, deben haberle dicho desde que estaban en fisiología, sí, ¿no? Y es importante porque es la quinta parte del total del gasto cardíaco. O sea, si el gasto cardíaco son 5 litros por minuto, 1 litro se va al cerebro, o al encéfalo en general, ¿no? Y eso es importantísimo porque denota
lo prominente que es la acción del encéfalo dentro de toda nuestra actividad convencional. Y entonces el círculo arterial que irriga todo el encéfalo se forma a partir de dos carótidas, que son las carótidas internas, y dos arterias vertebrales. ¿Por dónde ingresan las arterias carótidas internas al cráneo? ¿Cómo se llama? Ay, ¿Cómo se llama el agujero? los 11 pares de agujeros craneales. ¿Cómo los 11 pares? ¿Por dónde ingresa? A mí me interesan todos los agujeros craneales. ¿Por dónde ingresa la arteria carótida interna al cráneo? Porque ingresa al cráneo, ¿no? Rasgado anterior. ¿Ah? Rasgado anterior. Es eso. ¿Ah? Acuérdense ese al menos. Ya, rascado ¿Ya? anterior. ¿Por dónde ingresa la carótida al cráneo? ¿No? Porque la carótida interna es la que ingresa al cráneo. La carótida externa La cara. a la cara, se va a la cara. ¿Ok? Pues, ¿de dónde sale la carótida? Hemos visto eso. Yo les he mostrado. Del aorto. ¿Ah? Del callo. Depende callo- de qué lado. Del lado derecho sí, sale sí. del tronco brachioencefálico Sí. o nominado, y del lado izquierdo directamente de la aorta. Sí. ¿Ok? La carótida sube como carótida común, se divide en carótida externa y carótida interna, más o menos a la mitad del cuello. Eso lo hemos hecho cuando hemos hecho la evaluación del cuello, eso los he recordado en anatomía. Y les dije, la carótida interna se va para adentro y ingresa al cráneo a través del agujero rasgado anterior, y la carótida externa se va para la cara. ¿Ok? Esas dos carótidas de ambos lados y las arterias vertebrales, que como su nombre lo dice están pegadas a la columna vertebral, forman el círculo que irriga todo el encéfalo, que tiene un nombre especial, ¿no? ¿Cómo se llama? Polígono de Wills. Sí, polígono de Willis. ¿Ya? Entonces, yo no les voy a preguntar ni les voy a pedir que se memoricen todas las ramas del polígono de Willis, pero cuando lo vean se van a dar cuenta que no es muy difícil, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver. La sangre drena del encéfalo a través de los plexos venosos. Hay varios plexos venosos grandes en el cráneo. Y los senos durales, o sea, que están en la dura madre, ¿no? Que vacían a las venas yugulares internas. Todo lo que está arriba vacía a las venas yugulares internas, y eso finalmente va a la vena cava superior. vena cava superior, y eso llega luego a ¿dónde? Aurícula derecha. Aurícula derecha. ¿Ok? De ahí se va la sangre de la aurícula derecha. No, pero no los mires tú, de la aurícula derecha, ¿dónde va la sangre? Al hígado. ¿A dónde va? Esto que se ríe es labio, doctor. Me río, bueno. A la ventrícula derecha. De la ventrícula derecha, Arteria pulmonar. arteria pulmonar. ¿A dónde más? Después, Vuelve a la aurícula izquierda. bueno, arteria pulmonar, pulmones. Ajá. Aurícula izquierda. Vena pulmonar. ¿A través de dónde? ¿Cómo también? ¿A través de qué De vean? las Venas pulmonares. De las venas Venas pulmonares. pulmonares. ¿Ok? De las venas pulmonares. Regresa a la Aurícula izquierda. aurícula izquierda. Izquierda. Y de ahí pasa a la ventrícula izquierda, y ahí se va por la aorta a todo el cuerpo. Ajá. Y sigue el ciclo nuevamente. Sí. ¿Ok? Esas cosas tienen que saberlas. ¿Ok? Esas cosas tienen que siempre repetirlas y no olvidarse. Se dan cuenta que hay una integración entre la medicina. O sea, el médico no puede ser solamente, yo soy cardiólogo, pero tengo que saber todo. O sea, yo sé más de mi especialidad, pero tengo que saber todo. Yo no puedo dejar de saber cosas del sistema nervioso, porque tengo pacientes que tienen infartos cerebrales, que tienen alteraciones neurológicas y están relacionadas con mi especialidad. Las tres unidades del encéfalo son cerebro, cerebelo y el tronco, que desde el punto de vista evolutivo son la más desarrollada, la encargada del equilibrio y la menos desarrollada. El tronco del encéfalo está usualmente, en él se encuentran todos los núcleos relacionados con las funciones neurovegetativas. Las funciones neurovegetativas son básicamente la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, que están influenciadas por un montón de estímulos que aumentan o bajan la frecuencia cardíaca y respiratoria, y que no son conscientes. Nosotros no controlamos, bueno, al menos hasta que lo hacemos consciente, la frecuencia respiratoria.
Pero la frecuencia cardíaca de ninguna manera la podemos controlar. Aunque dicen los yogis hindúes que sí, ¿no? Pero no podemos. ¿no? Eso está relacionado o el control de estas funciones neurovegetativas está relacionado con el sistema neurovegetativo, con los estímulos del simpático y del parasimpático. ¿Cuál es el nervio parasimpático más importante que encima es un par craneal? Pues lo hemos visto cuando hemos visto Gaston. ¿El vago? El vago, ¿cuál es el vago? Acuérdate. El vago. El vago, ¿qué número para craneal? El 10. Vamos a ver pares craneales también, parte del examen físico del examen de pares craneales. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista evolutivo, el cerebro es la parte más desarrollada de todo el sistema nervioso. Luego el cerebelo, que controla el equilibrio, básicamente, y el tronco, que controla las funciones neurovegetativas, las funciones involuntarias. Todo el sistema nervioso es una mezcla de sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris está constituida principalmente por qué parte de la neurona. ¿Dendritos? ¿Ah? ¿Dendritos? ¿Las qué? ¿Dendrita? No, Por la cabeza. por los cuerpos, Cuerpo, la cabeza, eso. el glande me van a decir. No, Los cuerpos, Ajá. la cabeza. la cabeza. Por los cuerpos neuronales. El soma. El soma. El soma. Y la sustancia blanca. La cabeza. No, pues ya no. El axón. El axón. El axón. ¿Eh? Los axones, con su vaina de mielina. Acuérdense de esas cosas, lo han hecho en fisiología, que era un curso que ustedes se suponen llevado y han aprobado, pues si no, no estarían acá, ¿no? Se dan cuenta que la enseñanza en medicina es secuencial, por eso. Esas cosas que ustedes no le dan mucha importancia, pero sí no son importantes. Si no, yo no puedo avanzar, ¿no? Si no sé anatomía, si no sé fisiología, si no sé potencial de acción, si no sé que hay una vaina de mielina, que en algunas enfermedades se desmieliniza, y eso me da explica, no, la diabetes no. Sí. Bueno, pero es un nervio periférico. Si no sé esas cosas, yo no puedo entender las manifestaciones clínicas de las enfermedades. Ya les he dicho, ustedes tienen que ser médicos, no técnicos de medicina. O sea, no para porretear las cosas en memoria. El médico tiene que saber por qué. Por eso son profesionales, lo van a hacer. ¿no? Si no, dedíquense a otra cosa, de verdad. Tienen que saber. Ok. Vamos a empezar a ver uno de ellos, los integrantes del encéfalo. Primero el cerebro, y este es un corte, hay varias formas de ver la anatomía. ¿no? Este es un corte que se hace de esta manera, ¿no? Se llama un corte frontal, ¿no? Coronal. O coronal, frontal o coronal. El corte que divide al cuerpo en una parte anterior y posterior. El corte que divide en una parte derecha e izquierda se llama sagital. Y el corte que divide superior e inferior, transversal. ¿Ok? Ya, este es un corte frontal o coronal del cerebro, más o menos al medio. Y entonces estamos viendo lo que es la característica de todo el sistema nervioso, que se intercala sustancia gris, esto es la corteza, con sustancia blanca. Y tenemos núcleos de sustancia gris dentro de la sustancia blanca. Entonces aquí tenemos que el cerebro está organizado en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que en la parte externa tiene la corteza cerebral, que es básicamente sustancia gris. La corteza cerebral es la que se encarga de las funciones superiores, además de las funciones motoras y sensitivas de las funciones superiores. ¿Cuáles son las funciones superiores? Funciones superiores, el pensamiento, ¿no? El La pensamiento, conciencia. el razonamiento lógico, Sí. ¿no? De eso se encarga la corteza. Por dentro está la sustancia blanca. Hay una estructura muy importante Que une a los dos que hemisferios. une los dos hemisferios, que Cuerpo. permite la interrelación de ambos hemisferios, que desde el punto de vista fisiológico cada hemisferio tiene una función distinta. Uno se encarga del razonamiento espacial exacto y el otro del razonamiento abstracto. ¿Cuál es cuál? El derecho es el del razonamiento normal y el otro es el abstracto. ¿El izquierdo del Ajá, abstracto? sí. ¿Estás seguro? Sí.
Y entre los dos existe lo que se llama el cuerpo calloso. un cuerpo calloso. Y lo vinculaban con el hombre y la mujer, creo. ¿Cómo? El hombre tenía más desarrollado el derecho y la mujer el izquierdo. Digamos que desde el punto de vista conductual, aparentemente, ¿no? Aparentemente los hombres tienen más destreza temporoespacial y las mujeres más destrezas abstractas. Y eso es aparentemente, ¿no? Porque tiene que ver con un constructo social también, ¿no? Porque cómo se desarrollaba antes una mujer dentro de qué tipo de ambiente y el hombre, ¿no? Hasta el año 50 o 60, tú no veías muchas mujeres metidas en la ciencia. Pero a partir de entonces las cosas cambiaron, ¿no? Es más, Marie Curie, ¿se acuerdan de Marie Curie? Sí, premio Nobel de Química. De física y de química. ¿No? La Por su única mujer esposo. en el mundo que ha ganado en física y química. Por su esposa. ¿Por su esposa? No, o sea, ella fue muy importante. No. Me refiero a que si no hubiera sido por su esposo, no lo hubiera ganado, lamentablemente. Bueno, Marie Curie, no vamos a discutir de eso porque en ese tiempo la situación era bien distinta, ¿no? Sí, Pero pues. Marie Curie ganó dos premios, ¿no? Física y química. Claro, física ganó con su esposo y química lo ganó sola. Y era la única, era el lunar dentro de toda la sociedad Hay una foto de científica. todos hombres. Están todos son hombres ¿no? y ellas, exacto, ¿no? En ese tiempo Francia era la cuna de todo, y entonces en la sociedad francesa de ciencias era la única mujer. Entonces han cambiado esas cosas, ya las mujeres se dedican más a labores científicas. En esos momentos se observaron esas cosas. En estos momentos deberíamos de repente mirar desde el punto de vista conductual cómo es, ¿no? Porque tenemos mujeres ingenieros que son exitosos, mujeres en la NASA, que es el epítome de la ciencia. Hay un montón de peruanos trabajando como ingenieros en la NASA y sus aledaños. La hija de Tombo trabajó en la NASA, una de las hijas, ¿no? Todos sus hijos profesionales exitosos. Sí. Todos, absolutamente todos. Uno creo que es médico, creo. Uno es ingeniero, tiene 3 músicos, una de ellas es cantante lírica que ha sido la profesora de mi hijo, que es espectacular, canta muy, muy bacán. Está ahora en España haciendo una maestría. Y todos sus hijos son exitosos, todos, muy bien. En fin. Entonces tenemos esta estructura que es el cuerpo calloso que pone en comunicación ambos hemisferios que ya vimos que tienen funciones más o menos distintas y permite integrar toda la información, ¿no? Porque tiene que estar integrada. Y tenemos una serie de núcleos, siendo el más grande y prominente probablemente el tálamo, ¿no? Otros núcleos más, putamen, globus pálido y una serie de cavidades. Tercer ventrículo, cuarto ventrículo y ventrículos laterales. Quiere decir que hay dentro del cerebro sustancia blanca, núcleos de sustancia gris y cavidades, que son los ventrículos. ¿Ok? Cada una de estas estructuras tiene una función. Absolutamente todas tienen una función. No vamos a repasar todo porque sería inmenso, ¿no? O sea, en el curso de fisiología y histología, que es un montón, ahí repasan en detalle. Vamos a ir tocando cada vez que toquemos alguna patología, vamos a relacionarlo con la estructura anatómica, porque esa es la clásica del neuro, ¿no? O sea, cada enfermedad, cada signo, cada síntoma tiene una relación con una estructura, sí, es cierto. Es cierto, aquí es donde más se aplica. Por eso es que los neurólogos clásicamente les van a pedir un diagnóstico sindrómico, un diagnóstico etiológico y un diagnóstico topográfico, ¿dónde está la lesión? Así enseñan, así seguro. ¿Ya hicieron clase todavía? Anamnesis no. Después del examen, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, eso siempre piden los neurólogos, ¿no? Como la mayoría está educado con la escuela francesa, siempre andan en eso. Neurología, dicho sea de paso, es una de las pocas especialidades que sí, ¿cuál sería la palabra? En la que sí debemos ser muy estrictos en el examen físico, porque todavía podemos, yo pienso que siempre vamos a poder, todavía podemos encontrar gran correlación entre el cuadro clínico y el diagnóstico etiológico y el topográfico finalmente. ¿Por qué? Porque gran parte de las enfermedades neurológicas No se pueden tratar. son irreversibles. Entonces no alteramos el curso de la enfermedad, como si podemos alterarlo con una cirrosis, Una falla una insuficiencia cardíaca. cardíaca, una insuficiencia renal. Pero ¿qué podemos hacer, por ejemplo, con una enfermedad degenerativa de la neurona motora? Nada. Mirar cómo se empieza a paralizar, nada más.
absolutamente nada, lamentablemente. Entonces, ¿qué hacemos? Diagnosticamos y ya luego tratamiento no quiere. Por eso es que no me gustaba el neurología. Pero bueno, hay otras cosas que sí se pueden manejar, hay otras cosas en las cuales se ha avanzado bastante, ¿no? Que es en la neurogenética. Encontrar las bases genéticas en varias enfermedades que no se sabía por qué eran, y se ha hecho, finalmente. Y en ellas se podría plantear en un futuro no muy lejano modificar el genoma para evitar que aparezcan o detectarlas tempranamente y modificar algo para que no lleguen a producir los daños que producen, por ejemplo la enfermedad de Huntington. ¿Han visto la enfermedad de Huntington? Sí, Corea de sí. Huntington. Terrible, cuando el paciente está así descompensado no puede hacer nada. Es una enfermedad autosómica recesiva, pero es una enfermedad bien limitante. Si han visto House, alguna de las últimas temporadas, una de sus presidentes de sus médicos asistentes tiene Huntington, diagnostican de Huntington. ¿Lo han visto? ¿Cuál? Tienen que ver House. House ¿La, es la mejor enciclopedia. la última temporada? No ¿O? la última exactamente, una de las últimas. En una de ellas la diagnostican, ya te dije o sea, es una mujer. Tiene Huntington. Entonces, si miramos ese mismo corte frontal o coronal, vamos a ver aquí en esta gráfica la estructura de fuera hacia adentro que cubre y protege al encéfalo. El encéfalo, sobre todo el cerebro, que es la parte más evolucionada del sistema nervioso central, necesita estar protegido, así como necesita estar protegido nuestro corazón y nuestros pulmones por la jaula torácica. El encéfalo y sobre todo el cerebro necesita estar protegido, y en este caso por el cráneo. O sea, el diseño de nuestro cuerpo está hecho para proteger los órganos nobles. El cráneo protege al cerebro, la caja o la jaula torácica protege al corazón y a los pulmones. Y entonces, miren ustedes, de fuera hacia adentro tenemos primero, bueno, el hueso, el periósteo, luego del periósteo tenemos la dura madre, que es la primera de las tres horas madres. ¿de las tres qué? ¿Cómo se llaman las membranas que recubren el cerebro? ¿O el sistema nervioso? Las Aracnoides. meninges, ahí está, neurólogo ahora. De las meninges. Las meninges de fuera hacia adentro son Dura madre. dura madre Aracnoides. y Pía madre. pía, no puta. Dura madre, aracnoides y pía Pía madre. madre. Ya. ¿Ok? Dura madre es la parte más externa, es la parte más dura, por eso se llama duro. Cuando ustedes, ¿se acuerdan cuando disecaron alguna vez el cráneo? Sí. Ya, ¿se acuerdan? ¿No? La dura madre, era Sí. media rosada, Ajá. media naranjada, Sí. dura, pues, ¿no? Ujú. Ya, eso es la dura madre. La aracnoides es delgada, está inmediatamente por debajo. Entre la aracnoides y ya directamente el cerebro hay un espacio que se llama espacio subaracnoideo. Y es muy importante porque cuando una arteria que está justo por encima, las arterias en el sistema nervioso central, en el cerebro en este caso, es igual que en el corazón, están por fuera y luego se profundizan, ¿no? Entonces, las arterias están encima, pegadas al encéfalo, y cuando sangran, por ejemplo por un aneurisma, si sangra un aneurisma, sangra justamente ese espacio que está entre el encéfalo y la aracnoides, el espacio subaracnoideo. ¿Ok? Ese espacio subaracnoideo finalmente drena a las cavidades internas, ¿no? A los ventrículos laterales, cuarto, tercero, y luego ese tercer ventrículo se continúa hacia la médula, ¿no? Y entonces es cuando nosotros le metemos la punción lumbar, encontramos sangre. ¿Entienden ahora por qué se encuentra sangre cuando hay una hemorragia sobre la media? ¿Ok? Así funciona. Y la última capa, que es la que está pegada ya al La punción se hacía aquí, ¿verdad, doctor? esa punción, esa espirada médula ósea. Ah, ya. La punción de la médula espinal era acá atrás. Claro, porque tu médula espinal está acá adelante, ¿no? No, Vas a atravesar el corazón hasta el fondo para agarrar la médula. Esto es la aspirado de médula ósea. sí. Ahí Aquí atrás era de... atrás, claro, Médula espinal. en la columna tienes que atravesar el espacio entre las vértebras, atraviesas el espacio, cruzas la dura madre y sientes como se siente cuando uno pulsa,
y luego llegas al espacio subaracnoideo, ¿no? Y brota. Listo. Entonces, aquí tenemos las tres capas de las meninges, dura madre, aracnoides, pía madre. Entre la dura madre y la aracnoides hay otro espacio que se llama el espacio subdural. ¿Ok? Como aquí hay estructuras vasculares, los senos, en pacientes adultos mayores en los cuales, por una cuestión de la edad, empieza a involucionar el encéfalo, el cerebro empieza a achicarse, empieza a haber espacios aquí, se forman hematomas subdurales crónicos. ¿Ok? Cuando nosotros vemos un paciente que viene por un cuadro de trastorno de conciencia y le hacemos una tomografía, básicamente lo hacemos para ver si hay algún cambio anatómico que puede estar produciendo ese estado de conciencia alterado. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo me encuentro un hematoma subdural, ¿ok?, y tengo lesiones de que el paciente se ha golpeado, ya encontré la causa del trastorno de conciencia. Si yo encuentro una hemorragia subaracnoidea, eso no es traumático, no sangra, no hay sangre en el espacio subaracnoideo por un trauma. Antes que eso, el trauma tendría que ser muy, muy severo, ¿no? Entonces eso ocurre por sangrado de alguna parte, y ahí buscamos si hay aneurismas o malformaciones arteriovenosas, que son otro tipo de anomalías en las cuales se forman ovillos de vasos arteriales y venosos. Son anormales, se llaman malformaciones arteriovenosas. No. Hay en el cerebro, pueden haber en el pulmón, pueden haber en cualquier parte del cuerpo. Más frecuentes, cerebro y pulmón. ¿Sí? Una historia de... ¿La dejo? Y entonces, cuando miramos en una tomografía eso, estamos justamente evaluando cuál es la posible causa del trastorno de conciencia. Y ahí tenemos que ubicar si está en subdural, subaracnoideo o intraparenquimal. ¿Ok? Intraparenquimal, si yo veo aquí una hemorragia, esa seguramente es una hemorragia hipertensiva. Porque las hemorragias y los infartos cerebrales por hipertensión son parenquimales. Si yo veo sangrado subaracnoideo, usualmente es o un aneurisma o una malformación arteriovenosa. Si yo veo sangrado subdural, usualmente es traumático o crónico en los adultos mayores. ¿Se dan cuenta? Para eso no sirve la anatomía combinada con la clínica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto aquí? ¿Cerebro? Y subdural no puedo hablar, ¿no, doctor? ¿Qué? Subdural. Sí, pues sí puede haber, subdural, acá está, dura madre, subdural, entre la dura madre y el aracnoides, en este espacio donde están justo los senos venosos. Ahí sería por traumatismo. Por traumatismo solamente. ¿Ok? ¿Algo más? Acá está lo que les decía, ¿no? Fíjense, acá se ve muy bien, este es un muy buen gráfico. Yo siempre ando buscando gráficos bonitos y algunos son muy bacanes. Aquí están haciendo del lado izquierdo, ese sí, izquierdo. Derecho. Izquierdo, directamente de la aorta. La arteria carótida, común o primitiva, ¿ok? Con dos ramas, la carótida externa, que se da para la cara, y la carótida interna, que se da para adentro. Y llega o entra al cráneo a través del agujero. ¿Cuál? ¿Rajado qué? Hay dos rajados, ¿no? Anterior y posterior, ¿cuál es? ¿En serio? No te estoy metiendo. El anterior. El anterior, hemos dicho, rajado anterior. Ya. Ingresa al cráneo, ¿ok? Con el agujero rajado anterior. Las vertebrales, que están acá, son dos también, ¿no? Acá estamos viendo lo de un lado, ¿no? Pero entre las vertebrales y la carótida interna van a formar, miren acá se ve mejor, ¿no? La vertebral de un lado y la vertebral del otro, se juntan, y las dos vertebrales, ¿no? Y forman la arteria basilar. Las carótidas emiten otras ramas, ¿ok? Y forman con la vertebral y su basilar ya formada lo que se conoce como polígono de Willis. Y bueno, acá tenemos las comunicantes anteriores, comunicantes posteriores, etc., ¿no? De las comunicantes salen las cerebrales anteriores, medias y posteriores, y las cerebelosas que salen de la basilar. Y aquí uno explica todo. Esto es el cráneo o el encéfalo visto desde abajo.
porque por abajo están entrando las arterias y están formando en la base del cráneo el círculo de irrigación mediante la carótida interna y la vertebral. Las dos vertebrales se juntan formando la arteria basilar, que es la que usualmente es la responsable de irrigar toda la parte del tronco y del cerebelo. La basilar continúa, emite dos ramas y se junta con las carótidas para formar el polígono de Willis. Y de aquí salen las arterias del cerebro. Cerebral anterior, media posterior, comunicante anterior, media etc. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Ok? Siempre preguntan también estas cosas, ¿no? Polígono de Willis. Están viendo. Nuevamente lo mismo. Y vamos a pasar más rápido. Acá está mejor también, ¿no? Se ve ahora frontal. Las dos vertebrales se unen para formar la basilar. La carótida sube un poco más arriba, ¿no? Y luego se juntan las ramas de las basilares, que son las comunicantes posteriores, con las ramas de las carótidas internas, que son las comunicantes anteriores, forman el polígono de Willis. Y de ahí salen las cerebrales, anterior, media, posterior, que no se ve acá, y de la basilar salen las ramas para todo el tronco y el cerebro. ¿Ok? Aquí está. Acá está la cerebelosa. Anterior inferior. Ahí solamente arterias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? En anatomía tenía que dibujar el polígono de Willis. Y yo lo dibujé 20.000 veces. O sea, todo esto es el polígono de Willis, ¿verdad? Esto es el polígono. Solamente esto, ¿verdad? Pero aquí vienen las vertebrales, se unen para formar la Basilar. La basilar da sus primeras ramas, que son las cerebelosas. Las pontinas son del puente. Y luego sigue subiendo, da la cerebelosa superior. O sea, todo el cerebelo está y el puente está irrigado por la basilar. Por eso dicen vértebro-basilar, porque las dos vertebrales se unen y se forman la basilar. Luego sigue subiendo, aquí la cerebral posterior, que ya es una rama directamente del polígono de Willis, ¿no? ¿Y la cerebelosa posterior inferior de dónde salió? De aquí de las vertebrales. Estas son las vertebrales, derecha e izquierda. Ah, ya. ¿Ok? Hay una arteria más que la espinal anterior. Ya. Debajo suben las dos carótidas internas y... Por aquí están subiendo las carótidas, subieron más, ¿no? Porque acá en la vertebral, hasta aquí nomás se juntó. Y aquí las carótidas dan ramas hacia las cerebral, que es la comunicante posterior, comunicantes anteriores, cerebral anterior, y ya está todo sencillo. En este gráfico se ve todo, tal cual. Esto es mirándolo así, esto es mirándolo de costado, y esto es mirándolo de abajo. Lo mismo es. ¿Okay? Pero yo creo que con estos dos gráficos uno tranquilamente entiende todo, cómo se forma la irrigación del encéfalo. Tronco cerebral, protuberancia, cerebelo y cerebelo. La organización, digamos, topográfica de la corteza, ¿no? La corteza es en lóbulos: temporal, occipital, parietal, frontal, ¿no? Lo más interesante desde el punto de vista funcional son el frontal y parietal, porque además de tener algunas funciones interesantes, como en el caso del frontal, en el sentido de la conducta, el lóbulo frontal está muy relacionado con la conducta lógica, la conducta coherente y algunos reflejos primitivos. Además, el lóbulo frontal es en donde donde reside toda la capacidad motora, ¿no? En el homúnculo motor, ¿no? Y aquí en el parietal, el homúnculo sensitivo, ¿no? O sea, existe una representación topográfica de cada parte del cuerpo dentro de la corteza frontal, justamente alrededor de la circunvolución central, ¿no? Aquí está la corteza motora y aquí está la corteza sensitiva. ¿Se acuerdan del homúnculo, no? La representación de la cabeza, de la mano, del pulgar, que está el lóbulo occipital está más relacionado con la visión, el lóbulo temporal con la audición, y luego viene ya el cerebelo y el tallo cerebral. El cerebelo, que aquí lo estamos viendo desde arriba,
Es un órgano que está encargado básicamente del equilibrio. ¿Ok? Esa es su función principal, pero también tiene sustancia blanca y sustancia gris. Por fuera tiene sustancia gris y, como vamos a ver más adelante, tiene además sustancia blanca y también núcleos de sustancia gris internos, tal igual que el cerebro. Cada núcleo también tiene una función especial y está relacionado con algún tipo de reflejo o de situación particular. En el centro del cerebelo existe esta estructura que se llama vermis, ¿no? Vermis cerebelosa, que es como en la parte media, ¿no? Y hacia un lado tenemos el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Además, lóbulo posterior, lóbulo anterior. Cuando uno hace un corte, ¿qué corte es este? Corte sagital. Es un corte sagital, ya que estamos viendo el tallo cerebral y el cerebelo. El cerebelo guarda relación muy estrecha con el sistema de cavidades dentro del sistema nervioso, ¿no? Aquí está el tercer ventrículo. El cerebelo es como tiene la distribución de la sustancia gris y sustancia blanca dentro del cerebelo, es como una hoja de parra, ¿no? Eso clásicamente se describe así, ¿no? Y esto es sustancia gris por fuera y sustancia blanca por dentro. Y además vamos a ver que hay núcleos. ¿Ok? Aquí se ven, miren, hay varios núcleos cerebelosos. Núcleo globoso y emboliforme forman el núcleo interpuesto, el núcleo fastigial, el globoso y emboliforme, y el núcleo dentado. Cada uno de ellos tiene una función bien importante. En este momento no vamos a hablar de ello, pero está relacionado con alguna enfermedad. Eso es lo que ocurre en neurología, ¿no? Por eso digo que todavía en neurología podemos hacer una correlación casi exacta entre la enfermedad, los signos y síntomas y la ubicación de la lesión. Y aquí todo el resto, miren la distribución de la sustancia gris y la sustancia blanca. Esto ya es el puente, ¿no? O sea, la protuberancia o puente de Barolio, ¿no? Y dentro está el cuarto ventrículo. Acá. ¿Okay? Listo, este es un cerebelo de verdad. Aquí está el mesencéfalo pegado a él, ¿no? Es un corte más alto, ¿no? Y lo mismo, el tronco encefálico, que parece la cabeza de un insecto, está formado por estas estructuras, ¿no? Arriba del tálamo, que lo habíamos visto, que ¿dónde estaba metido? ¿Tálamo? En el trasero, Acá está el tálamo está metido acá. ¿Okay? O sea, aquí hemos sacado el cerebro, ¿no? Lo que están viendo ustedes. Aquí, ¿ven? Aquí está el encéfalo, el cráneo. Aquí está esta parte muy interesante que se llama el mesencéfalo, cerebro medio. Luego por debajo está la protuberancia o puente de Barolio. Y finalmente el bulbo raquídeo. Y siempre me confundía el bulbo y la protuberancia, ¿no? Tálamo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Y luego viene la médula espinal. ¿Se acuerdan cuando están mirando como si estaba mirando No una sé, fruta están recién? mirando las amígdalas. Las amígdalas. Sí, las que están debajo del tallo. ¿Esto? Sí. Ok. El tronco encefálico es un área intermedia, como dice, entre la médula espinal y el cerebro. Mide más o menos 8 a 10 y tiene 3 elementos: el bulbo, ¿okay? El puente y el mesencéfalo, yendo de abajo hacia arriba, ¿no? Bulbo, celeste; puente, naranja, ¿no? Y mesencéfalo, morado. Y aquí ustedes, además de las estructuras, están viendo el nacimiento de todos los pares craneales, porque justo en la parte del tronco es donde nacen gran parte de los pares craneales. Los núcleos de los pares craneales están por dentro de estas estructuras. Por eso es que vemos la emergencia de los pares craneales. Acá están, ¿no? Hipogloso, facial, este creo que es el trigémino, y este es el trigémino. Oculomotor, todos, Sí. bueno, no todos, la mayoría nacen de esta área del tronco encefálico, de ahí su importancia, ¿ok? Los núcleos están por dentro, ¿no? Y de ahí todas las fibras se unen y salen como los pares craneales. Los pares craneales son
nervios periféricos, que tienen funciones importantes. Unos son motores, otros son sensitivos, otros son mixtos y otros tienen función neurovegetativa. Dentro de ellos el más importante es el décimo, que es el Vamos. ¿ok? Sí, doctor. Listo, eso tenemos que ver hoy día para repasar estas cosas. Revisen anatomía y mañana ya empezamos con la parte de examen, anamnesis, toda esa vaina. Ya, doctor. ¿Ok? Listo. Muy bien, bien calculado. Y ahora veremos las notas. Seguro que el sábado se van a ir a directo. No. Tengo clase, me toca dedicar hasta las 10. ¿Va a ver el partido? No, no. No, voy a estar editando clase. Bueno, tampoco me interesa mucho la selección de Reynoso. Sí, Bueno, en realidad tampoco me interesa mucho el fútbol peruano, pero como mis hijos quieren ver, sí. ¿por qué? Usted no. El día puedo perder con jugadores. Sí, sí. Además, los venenos están jugando como si estuviera en casa. Locales. De locales. Sí. No, por algo son cuartos, ¿no? Hoy estoy poniendo por algo le empataron a los 5. Dijeron que supuestamente Reynoso iba a dar una conferencia antes del. Seguramente va a hablar, pero va a decir sí. Yo doy todo mi apoyo. No va a ser nada relevante. Me duele. Solamente un club para que la gente vaya al estadio, ¿no? Ya que no han ido. Los únicos que han agotado en entrada son los venezolanos. Sí, pues. Pero muy cara la entrada. Encima estaban caras, creo, ¿no? 400 estaban. 400. Para el 400. Sí, muy caro. Lo voy el miércoles a ver a Roger Waters, el próximo miércoles. Ahí sí, con ganas voy a pagar. Bueno, ya pagué hace 6 meses. ¿Así? ¿Cuánto le costó? Como 450. No, 350. He pagado $1.300. Vamos a ir con mis curiosos. Muchas gracias. Provecho. Muy bien.